Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y hoy es el segundo tema que vamos a ver sobre el curso de sanidad que empezamos la semana pasada. Y hoy nos toca un tema muy importante que se llama Ya no calles. ¿Les parece si oramos antes de empezar? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque sabemos que el deseo de tu corazón es que vivamos una vida en victoria, una vida abundante, pero también sabemos que muchas veces traemos arrastrando cosas de nuestro pasado que nos impiden avanzar, que nos impiden sanar, que nos hacen sentir atorados. Hoy te ruego, mi Dios, que este tema pueda caer en tierra fértil, que puedan entender lo importante que es hablar y ya no callar las cosas que nos han sucedido, cosas que nosotros hemos hecho. Padre, ponemos este tiempo en tus manos para que tú, Espíritu Santo, vayas guiando, vayas redarguyendo, hagas lo que tengas que hacer, Señor, en la vida de las personas que nos van a escuchar. Y Padre, yo te ruego que tú me guíes, me dirijas y que las palabras que salgan por mi boca sean guiadas por ti, Espíritu Santo. Gracias por todo. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. A veces creemos que cuando nos pasan cosas o cuando nosotros hicimos cosas malas, el tiempo lo cura todo. Y hay cosas que sí, pero hay cosas que se quedan tan grabadas en lo profundo de nuestros corazones que para nosotros lo más fácil es guardarlo y no sacarlo por vergüenza, por miedo al que dirán, por mil cosas, ¿no? Pero hoy vamos a ver lo importante que es ya no callarnos cosas que nosotros hemos hecho, cosas que nos han hecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros callamos, el principal peligro o dos peligros que veo es que no puedes sanar y en segundo lugar el enemigo tiene todo el derecho legal para seguirte afligiendo. De ahí la importancia de hablar y ahorita vas a ver en qué aspecto quiero enfocarlo. Lo primero que vamos a ver dos ejemplos. Uno de alguien que cometió pecado y se tardó en confesar su pecado delante de Dios, y mientras tú no te arrepientes, mientras tú no le pides perdón a Dios, tú tienes la puerta abierta. Acuérdate que el pecado abre puertas a demonios para que nos aflijan. Y mientras tú no te arrepientes, esa puerta está abierta. Entonces las consecuencias de tus actos van a ser mayores. Y bueno, vamos a ver primeramente a David, al rey David. Vemos, por ejemplo, en en Hechos 13:22, si quieren buscarlo, por favor, cómo se describe a David, aparte de que se dice que es el dulce cantor de Israel. En Hechos 13:22 dice lo siguiente: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. A veces creemos que por tener el corazón conforme al corazón de Dios era un varón perfecto, y no es así. Ahorita vas a entender por qué es que conocía muy bien el corazón de Dios. Pero vemos que David, en una etapa de su vida en la que estaba de ocioso, no fue a la guerra, y por no ir a la guerra se quedó ahí en el palacio y se levantó tarde de su lecho y dice que estaba ahí en la terraza y volteó a ver y estaba Betsabé bañándose. Entonces ahí empezó todo, ¿no? Por ver lo que no debía ver, fue que cayó en la tentación y cayó en adulterio con Betsabé. Ella le dice que estaba encinta, que quedó encinta, y entonces Betsabé estaba casada con Urías Eteo. Y entonces David ve la manera de mandar matar a Urías para quitarlo de en medio. Y entonces vemos que David, vean lo que dice Salmo 32:3.
se tardó muchísimo tiempo en arrepentirse, en confesar su pecado, y vean las consecuencias por no confesar esos dos pecados que había cometido. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay otra traducción de Biblia, la Biblia para Todos con lenguaje actual, que se los voy a leer porque me gusta cómo lo traduce. Dice: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Dios el día de hoy nos quiere confrontar. Yo no sé si tú estés en un pecado en donde pues no le has pedido perdón, no te has arrepentido, sigues pecando. Acuérdate que lo que hace el pecado es que nos rompe esa comunión que tenemos con Dios, y mientras no nos arrepentimos y no lo confesamos, nuestra comunión con Dios está mal. Entonces, durante un año más o menos, David estaba así, sin confesar su pecado. Su cuerpo físico ya lo estaba resintiendo, y eso es lo que hace un pecado no confesado. Entonces vemos también que, vean lo que dice Primera de Juan 1:9, que Dios es tan lindo. Una vez que tú recibiste a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, judicialmente, y esto lo vamos a explicar mejor en la próxima lección, ya tenemos el perdón de nuestros pecados, pero para restaurar esa comunión que tenemos con el Señor, necesitamos confesarle a Él nuestros pecados. Y dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa palabra confesar significa reconocer. Esto quiere decir que primero tienes que reconocer que hiciste mal, que ofendiste a Dios con lo que hiciste, y con un corazón contrito y humillado, arrepentido realmente, pedirle perdón a Dios. Tristemente vemos que David se tardó en eso. Fue hasta que llegó el profeta Natán que le hizo ver el pecado que había cometido, bueno, esos dos pecados que había cometido, y entonces él se arrepiente genuinamente, tan se arrepiente que es cuando escribe el Salmo 51. Y quiero que analicemos este salmo. No vamos a analizar todos los versos, sino yo les voy a ir diciendo qué verso. Vamos primero, Salmo 51, verso 1 y 2, para ir viendo de qué manera David realmente se arrepintió de sus pecados. Y él conocía tan bien el corazón de Dios que sabía cómo llegarle al corazón de Dios para que él, para hallar gracia delante de él. Y vamos a leer el verso 1 y 2 que dice, esto es David diciéndole a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David conocía el corazón de Dios, conocía que Dios es amor, conocía que la misericordia de Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y él estaba apelando en estos momentos a esa misericordia. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando él realmente se dio cuenta, o se arrepintió realmente, se dio cuenta que estaba sucio. El pecado nos afea, el pecado nos ensucia, el pecado nos aleja de Dios. Verso 3 dice lo siguiente también. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí vemos que
Hace ratito vimos que la palabra confesar significa reconocer. Entonces, delante de Dios él estaba confesando sus pecados, estaba reconociendo que se había equivocado, pero aquí vemos otra cosa. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Se ve que él estaba batallando ahí con culpa. Vamos a hablar más acerca de la culpa en el tema siguiente, pero quiero mencionar algo. En la clase pasada yo les mencioné cómo a mí me costaba mucho trabajo perdonarme a mí misma porque el estándar del perdón que yo tenía era muy elevado. Y muchas veces hay muchas personas que no se pueden perdonar a sí mismas porque tienen un estándar del perdón muy elevado. Entonces le fallan de alguna manera a Dios y les cuesta trabajo recibir el perdón de Dios y perdonarse a sí mismos. Y así yo creo que se encontraba David. Era un hombre que buscaba agradar a Dios y de repente pues mete las 4 patas, cae en pecado de adulterio, cae en pecado de homicidio y no solo eso, sino que lo esconde y lo guarda durante casi un año. Entonces vemos que cuando ya el profeta Natán lo confronta y se da cuenta de su pecado, se arrepiente genuinamente, pero seguramente se sentía una cucaracha aplastada, alguien que no merecía el perdón tal vez, alguien que sabía que le había fallado a Dios y por eso dice que todo el tiempo le estaba recordando, se estaba acordando de sus pecados. El verso 4 dice también, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Quiero leerles cómo lo traduce la Biblia Nueva Traducción, que diga la Biblia para todos con lenguaje actual. Lo dice así, a ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara, tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Cuando tú cometes un pecado y te arrepientes genuinamente, tú no señalas a otros para justificarte tú. Tú no buscas algún culpable. Tú reconoces que la regaste, que te equivocaste y entiendes que al primero que lastimaste, al primero que ofendiste fue a Dios. Y eso es lo que David nos está enseñando. Verso 6 dice también, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué importante es ir con Dios después de que pecamos, nos arrepentimos, vamos, confesamos nuestro pecado con el Señor, pero cuando lo confiesas tienes que ser honesto contigo mismo y con Dios, porque de Dios nadie se burla. A Él no le puedes engañar. Entonces ahí es un tiempo en el que te tienes que desahogar con Él. Tú puedes saber si realmente estás arrepentido, si de veras te duele lo que tú hiciste, lo que le hiciste a Dios. Entonces tenemos que entender que Dios ama la verdad en lo íntimo, que seas honesto contigo mismo y con Dios. Verso 7, vean lo que dice. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En la época de Jesús, a los leprosos los tenían apartados y los limpiaban con un hisopo, con un palo que en la punta tenía como una especie de esponja y con eso de lejos los limpiaban. Él se sentía tan sucio que él decía, aunque sea con un hisopo de ese tipo, así como a los leprosos, yo creo que así se sentía leproso, límpiame de todo pecado, de toda cochinada que hay dentro de mí, pero límpiame por favor y hazme más blanco que la nieve. Verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Mientras tú sigas en pecado, no puede haber un gozo real, no puede haber alegría y ¿sabes qué?
todo tu cuerpo lo va a resentir. El pecado puede traer muchas enfermedades a tu vida. De ahí la importancia de ponernos a cuentas con el Señor cuanto antes y pedirle perdón. Verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esto a mí me impacta porque, y ahorita lo vamos a ver más adelante con un verso que a mí la verdad yo creo que es uno de mis favoritos y ahorita lo vamos a ver. Pero otra cosa que me impacta es que David sabía que Dios podía hacer un borrón y cuenta nueva con él. Él sabía que, el pasaje que vamos a ver más adelante, que Él entierra tus pecados, que Él los echa al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Por eso Él dice: borra, quita. Haz de cuenta que no pasó no hice eso, no pasó eso que yo hice. Entonces dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos cómo David clama a Dios para, ¿sabes qué? Limpia todo, pero no solo limpies todo, sino haz que mi corazón vuelva a ser recto delante de tus ojos. No quiero seguir igual, quiero que tú me restaures, me renueves, me limpies y que todo vuelva a estar bien. Verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si nos acordamos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Ahora no, estamos bajo un mejor pacto en donde nosotros cuando pecamos podemos contristar al Espíritu Santo cuando caemos en pecado y el Espíritu Santo no se va. Lo podemos contristar y lo podemos apagar. Lo apagas cuando no usas lo que Dios te ha dado y lo contristas cuando caes en pecado y no le pides perdón a Dios por ese pecado que cometiste. Ahora vemos que en la primera parte dice: no me eches de delante de ti. Él estaba como diciendo: dame otra oportunidad. Una de las cosas que vemos a lo largo de los salmos que David escribió es que él lo que más amaba era la presencia de Dios. Cuando tú caes en pecado, tú no puedes entrar a la presencia de Dios porque Dios es un Dios santo. Entonces como que te vas alejando de Dios, te vas enfriando. Yo creo que David así se sentía y él como que estaba apelando a esa misericordia de poder volver a estar cerca de él. Por eso dice: no me eches de delante de ti. Versos 12 y 13 dicen lo siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mientras él estaba en pecado, él ya no era un testimonio vivo de las maravillas de Dios. Al contrario, tristemente hay personas que son muy hipócritas, que viven de una manera, dan una cara a la iglesia, pero por detrás viven una vida perdida, una vida en pecado, y pues Dios aborrece eso. Entonces David sabía que mientras él estaba fallándole a Dios, él yo creo que hasta pensó que su salvación no era, no le traía gozo el saber que era salvo, sino al contrario, él sabía que había transgredido y él quería que Dios lo restaurara de una manera para que él pudiera volver a ser ese instrumento en las manos de Dios para traer salvación y sanidad a otros. Entonces vemos que él se da cuenta de lo que había perdido por haber estado en pecado sin confesar. Verso 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Yo estoy segura que cuando tú estás en pecado ni puedes alabar bien a Dios, hasta yo creo que te sientes incómodo
porque dices, ¿con qué cara voy a alabar a Dios si estoy haciendo algo que a Él no le agrada? Entonces es un buen momento de reflexionar en qué estamos fallándole a Dios para volvernos a acercar a Dios y poderle alabar con todo nuestro corazón. Versos 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Tristemente, muchos han recibido una falsa enseñanza en donde se nos ha dicho que si tú le fallas a Dios, para que tú regreses con Él tienes que hacer cierto sacrificio para que te vuelva a aceptar, para que te vuelva a amar. De hecho, muchos tratan de prometerle cosas a Dios con tal de que los perdonen. Y sabes que Dios no busca ese tipo de sacrificios. El único sacrificio que Dios quiere es que te humilles realmente delante de Él, que te arrepientas, que te duela tu pecado, que se lo confieses y que tomes la decisión de un giro de 180 grados, en donde antes pecabas, pero ahora ya no. Dejas ese pecado para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que es el versículo, estos dos son los versículos claves de todo este Salmo 51, que Dios no anhela sacrificios, sino un corazón contrito y humillado, y ese no lo va a despreciar. Ahora, a veces tal vez ya te arrepentiste, ya le pediste perdón a Dios, pero sigues cargando con culpa. Quiero que vayan a Miqueas 7, versos 18, 19. A mí este pasaje me trajo mucha luz porque Dios con ese a mí me consoló de una manera tremenda y ahorita les explico algo padre. Dice Miqueas 7, 18 al 19, ¿ya lo tienen? Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Estuve averiguando esta palabra misericordia. Hay muchas palabras que se traducen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como misericordia. Pero esta misericordia, esta palabra misericordia en especial, significa mimar, acariciar, querer, amar, compadecer. Esto nos habla de que cuando nosotros cometemos algún pecado y vamos con Dios y nos arrepentimos realmente, Él tiene este tipo de misericordia. Quiere decir que Él te sigue amando. Él te acaricia, Él se compadece de ti. No es como Satanás que le decimos el acusador, porque día y noche te atormenta con lo que tú hiciste y para que te haga sentir culpable. Dios no es así. Él no significa, dice aquí que se olvida de nuestros pecados, no es que se le borra la memoria, sino que Él no los trae a la luz para estarte recordando lo que tú hiciste. Esa función la hace Satanás en tu vida. Ahora, es muy importante que entendamos que una vez que nosotros nos arrepentimos realmente, Dios borra nuestros pecados. Con Dios sí hay un borrón y cuenta nueva. Y tenemos que aprender también a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces cuando hay culpa es porque tú no te has podido perdonar a ti mismo, a ti misma, y eso hace que constantemente tú le des permiso a Satanás que te esté atormentando y que te esté recordando lo que tú hiciste. Es importante perdonarte a ti mismo, a ti misma. Ahora,
Dios me permitió escribir un libro que se llama La depresión, que ya mero lo estamos subiendo en Amazon también. Pero en ese libro, la última parte, hablo de la culpa. Y en la culpa, cuando tú tienes culpa, te puede llevar a una depresión muy fuerte. Y yo así estaba, en la clase pasada les platiqué, por el pecado que yo cometí, yo caí en una fuerte depresión. Y cuando yo escribí ese libro de cómo salir de la depresión, yo me sentía tan mal, fue lo que me llevó a esa depresión y fue lo que motivó a que yo buscara a ese pastor. Pero justo cuando yo escribí esa porción en ese libro, pude ver un video de James Cameron en donde él baja en un submarino vertical a las fosas de las Marianas, que está en las Filipinas, que es la parte más profunda a donde ha llegado el ser humano. Seguramente hay partes más profundas en todo el océano, pero ahí es donde ha llegado el ser humano. Y la profundidad ahí de esas fosas marianas es de 11,000 metros. Y él empieza a bajar por ese submarino vertical y empieza a describir cómo es ese lugar. A los 1,000 metros ya no hay luz del sol, entonces describe ese lugar como un lugar oscuro, un lugar solitario, había pocos animales ahí, seres vivientes, pero todos se veían, pues a mi modo de ver las cosas horribles, porque se veían todos blancos, sin color, con unas figuras horribles. Lo describe como un lugar solitario. Y cuando él iba bajando ese submarino, por la presión tan fuerte que hay de tanta agua que estaba sobre el submarino, muchos instrumentos empezaron a fallar. De hecho, los vidrios eran doble vidrio y el primer vidrio en algunas partes se rompió. Entonces, él tenía mucho miedo de que dejaran de funcionar esas máquinas y sobre todo había unas pesas muy pesadas que jalaban el submarino hacia la profundidad y él tenía miedo de que a la hora en que él quisiera volver a subir, ese sistema de poleas no funcionara y no soltara esas pesas para que él pudiera subir a la superficie. Entonces él estaba ahí ya casi llegando a los 11,000 metros, que si lo menciono otra vez en el próximo tema, a ver si los puedo subir un video, si se puede, no sé, por el tiempo estamos a veces apretados, pero cuando él llega ahí, pues describe ese lugar como está. Y no es casualidad que Dios en este texto que acabamos de leer nos dice que va a echar en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Por qué lo dice? Porque han visto a veces películas en donde ponen un mensaje en una botella y luego la avientan para ver si llega alguna a la orilla de una playa y puedan ver el mensaje. Dios no dice que va a echar tu pecado en una botella porque sale a flote y sale a la luz, sino que Él dice que va a arrojar nuestros pecados en lo profundo del mar, 11,000 metros de profundidad. Y vemos entonces que esto nos ilustra que Dios quiere que ahí se queden nuestros pecados. Pero cuando hay culpa, es como si nosotros nos echáramos un clavado a esas profundidades en donde todo lo vemos mal, todo lo vemos oscuro, los pocos animales que se ven horribles parecen demonios, nos estén atormentando. Por eso caes en depresión por la culpa, en donde te sientes solo, sientes que nadie te va a querer porque fallaste, en fin, tantas cosas. Y mientras tú no sueltes esas cargas, tú te vas a quedar ahí en lo profundo del mar. De ahí la importancia de nosotros perdonarnos a nosotros mismos también, aceptar el perdón de Dios, soltar esas cargas y subir a la superficie para empezar de nuevo.
Con Dios sí hay un borrón y cuenta nueva. Dios te sigue amando. Acuérdate que la esencia de Dios es amor y Él no te va a dejar de amar si le fallaste. Es más, desde antes ya sabe que le vamos a fallar. No, Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dijo? ¿Lo desechó? No lo desechó, al contrario, después de que lo negó, lo volteó a ver como diciendo, acuérdate de lo que te dije, que yo iba a estar orando por ti y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces vemos que David conocía el corazón de Dios, sabía que él podía apelar a esa misericordia, sabía que con Dios podía haber un borrón y cuenta nueva. Y saben, lo fácil es caer, lo difícil es levantarse. Y muchos tristemente no se han podido levantar, tal vez porque no se han podido perdonar, tal vez porque siguen en ese pecado o tal vez porque creen que Dios no los puede perdonar y se sienten con miedo de acercarse a Dios para pedirle perdón porque se sienten sucios. Hoy Dios te dice, te espero con los brazos abiertos, te sigo amando. Solo estoy esperando a que tú te arrepientas de corazón y confieses tu pecado, me confieses tu pecado y yo aquí estoy, quiero otra vez restaurar esa comunión contigo. Entonces, bueno, aquí ya vimos un ejemplo de cómo es importante hablar, sobre todo con Dios, de lo que nosotros hicimos, confesar nuestro pecado, reconociendo que hemos fallado. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo en donde también es importante hablar y no callar. Y el ejemplo que vamos a ver es Tamar. Tamar, si se acuerdan, fue una hija del rey David, y lo que a ella le sucedió, tristemente, fue consecuencia del pecado de David. ¿Tú sabías que el adulterio de los padres puede que provoque en los hijos que sean abusados sexualmente o violados? Esto es algo tremendo, es una consecuencia tremenda. Y bueno, si conoces la historia, no lo vamos a leer, te la platico, ya nomás vamos a ver unos versículos claves. Tamar les decía que era hija del rey David. El primogénito del rey David era Amnón, y Amnón como que puso sus ojos en Tamar, que era su media hermana. Absalón era el hermano de Tamar, donde sus padres eran los mismos, tanto la mamá como el papá tenían el mismo papá y la misma mamá, tanto Absalón y Tamar, pero Amnón tenían al mismo padre, que era el rey David, pero diferente mamá. Entonces Amnón, aconsejado por su primo, es que decide pedirle al rey que deje venir a Tamar, se finge enfermo y le pide al rey que venga a Tamar para que le prepare algo de cocinar. Y el rey se lo pide a Tamar, Tamar va en la inocencia de su corazón, le prepara la comida y él pues le pide que se la lleve a la alcoba, y ahí es cuando él abusa sexualmente de su hermana, de su media hermana. Y vemos entonces cómo pues ella, vayan a 2 de Samuel capítulo 13, verso 19, para que vean lo que ella hizo después de que fue violada por su medio hermano. Dice, entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. En ese momento ella estaba sacando ese dolor tan tremendo que ella tenía para los judíos, y bueno, era muy importante la virginidad. Y también yo creo que ahí ella sintió, ya no tengo vida, ya fui abusada, ya quién me va a querer.
Y ella estaba sacando ese dolor. Los judíos tendían a ponerse ceniza sobre su cabeza en señal del dolor tan grande que había en su corazón. Entonces ella estaba exteriorizando el dolor tan grande que había en su corazón. Lo estaba sacando ese dolor. Sin embargo, vayan ahora al verso 20, porque ahí es donde empieza el problema. Esto es lo que su hermano Absalón le dijo cuando se enteró que Amnón, su otro hermano, había abusado de su hermana. Y dice así: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla, ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Lo peor que le pudo haber dicho su hermano es: cállate, no digas nada, no hagas nada, porque por quedarse callada es que se quedó desconsolada. Y la definición de esta palabra desconsolada está tremenda. Viene del hebreo shamem y significa aturdir o adormecerse, devastar, dejar estupefacto, pasmar, pavor, ruina, devastación. Quiero que analicemos algunas de estos significados relacionándolo con el abuso sexual. Y la primera parte es aturdir o adormecer. Hace muchos años, ya pedí permiso para hacer esto, hubo una hermana que acudió a mí y me empezó a hablar de su hija que había sido abusada sexualmente cuando era pequeña. Y ella me decía: pues ayúdale, porque ahorita está en la adolescencia y se ve que apenas ahorita ella como que ya conocía más o menos lo del abuso sexual y empezó a darse cuenta de los síntomas que tenía su hija por haber sido abusada a la edad de 4 años, pero los síntomas apenas se dejaron ver en la adolescencia. Más o menos los síntomas, así a grandes rasgos, es una baja autoestima, en algunos otros es una rebeldía porque hay una ira reprimida tremenda, una inseguridad tremenda, mucho miedo, en fin, muchas cosas, ¿no? Y entonces su mamá vino conmigo y me decía: por favor, ayuda a mi hija que está así. Entonces yo fui con la hija y hablé, ella era una adolescente, y le dije lo que su mamá me había dicho, ¿no? De que pues lamento mucho que haya sido abusada a la edad de 4 años. Pegó unos ojotes, como diciendo: ¿de qué me estás hablando, no? Y me dijo, y de repente se puso a llorar. Y yo me quedé: ¿y ahora qué pasa, no? Me dice: yo pensé que lo había soñado. Y eso me hizo ver, y tras oír otras consejerías, que Dios, cuando son chiquitos, yo creo que permite que pienses que es un sueño o que se te olvide para no traumarte desde pequeño. Pero llega un punto en el que Dios quiere que lo saques y lo hables para ser sanado o sanada. Pero aquí vemos entonces 2 estrategias que usa Satanás. Una es que te esté recordando todo el tiempo lo que tú hiciste, como lo vimos en el caso de David, metiéndote culpa. Pero otra estrategia que usa Satanás es que lo guardes en lo más profundo de tu corazón, no lo hables por vergüenza, por miedo, qué sé yo, para que no seas sanado o sanada. Cuando tú hablas a alguien por primera vez, el que fuiste abusado o abusada, es el primer paso para que tú recibas sanidad si pasaste por algo así. Entonces vemos que
cuando tú te quedas callada, te quedas así, o sea, como aturdido, adormecido, y es una estrategia que usa Satanás para que no seas sanado o sanada. Ya después ella se abrió conmigo y ya después como que se acordó de todo, pudimos ayudarla y fue sanada. Otra definición que vimos de desconsolada es pavor. Y cuando una persona ha sido abusada sexualmente, sea hombre o sea mujer, la mujer, por ejemplo, le da pavor tener relaciones sexuales con otro hombre porque piensa que todos la van a lastimar. Y a los hombres hay algunos que les da pavor convertirse en homosexuales, de ahí que empiezan a tener relaciones con cuanta mujer puedan o tratan de ver de qué manera se convencen a sí mismos de que no son homosexuales. Tristemente hay unos que sí caen, mujeres en lesbianismo y hombres caen siendo gays y la causa es porque fueron abusados sexualmente. Tuve un caso de una jovencita que decía, yo fui abusada tantas veces por familiares cercanos que lo que menos quiero es ser mujer, yo prefiero ser un hombre. Entonces hay tanta confusión en la mente, hay tanto miedo de que les vuelvan a lastimar, que buscan la manera de ya no ser lastimados. De hecho, tristemente, por ese mismo miedo, muchas se dejan engordar, muchas se visten de una manera machorra para que no quieran tener relaciones con ellas, para como que darles asco a los hombres y no vuelvan a abusar de ellas. Es como un medio de protección para ellas. Entonces hay que ir viendo todo esto para ver cómo podemos ayudar. Otra definición es ruina. Cuando tú vas a zonas arqueológicas, tú puedes ver vestigios de cómo eran antes. No ves toda la maravilla, pero sí puedes llegar a ver algunos vestigios. Y así están muchas personas que fueron abusadas sexualmente. No permiten que sean vistos y se cubren, se tapan para no ser vistos porque, ¿sabes? Yo creo que tienen que entender que son hermosas delante de Dios, que son princesas, que Dios las quiere sanar, pero ellas como que se esconden en un caparazón y no quieren saber nada de eso. No te creen o no quieren creer que son hermosas, que son princesas, que Dios tiene un varón para ellos y se visten tapando lo que tienen. Si se fijan en el pasaje que leímos de Tamar, cuando se puso ceniza sobre su cabeza, dice que se rasgó la ropa de colores de la cual estaba vestida. Las hijas de los príncipes se vestían con vestidos de muchos colores, muy alegres y todo, pero esa alegría se había ido y ella desgarró, rompió ese vestido, y muchos desgarran su corazón y se quitan esa manera tal vez que se vestían y tratan de taparse. Ahora, hay personas sobre todo cuando son abusadas sexualmente desde pequeñas, que se despierta en ellas la sexualidad de una manera muy temprana. Tristemente, unos no se convierten en lesbianas o gays, pero sí, por ejemplo, hay muchas mujeres que se empiezan a prostituir. ¿Por qué? Porque se despierta en ellos ese deseo sexual y entonces buscan ese deseo sexual. Entonces es tremendo todo esto, y quiero que veamos Jeremías 15:19 para que veamos que tú dices, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Si tú fuiste abusada sexualmente o fuiste abusado sexualmente, si quieres seguir atormentado, siendo atormentado por demonios, con pensamientos negativos, con esa rabia, con ese coraje dentro de ti, tú pones fecha de caducidad para eso. Tú le dices ya basta a tu sufrimiento,
Ahora es un camino largo, no es un camino corto, pero tú decides cuándo quieres cambiar tu actitud de derrota a actitud de victoria, porque sí se puede salir adelante. Al final les voy a contar algo y sí se puede. Dice Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, si de veras buscas al Señor y lo haces el Señor de tu vida, Dios te puede restaurar. Dios puede quitar esas ruinas y transformarlas en algo hermoso. Dice, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Tú como hija, como hijo de Dios, tienes un propósito en esta tierra. Tu vida no es una casualidad. Tú estabas desde antes en los pensamientos de Dios y Dios tiene grandes cosas para ti. Pero al seguir así con estos pensamientos negativos, frenamos a Dios de que Él nos pueda restaurar. Al tú quedarte callado o callada y no sacar lo que te hicieron, tú frenas a Dios y no lo permites actuar. Acuérdate que Dios es un caballero. Dios no va a hacer nada sin tu permiso. Él necesita tu permiso para que tú le dejes acceder a tu corazón. No así Satanás. Satanás entra por la ventana, por eso es el ladrón que entra para hurtar, matar y destruir. Satanás te quiere ver en el piso. Dios lo que quiere es levantarte, restaurarte y usarte para que después tú puedas ser un instrumento en sus manos para ayudar a otros. Amén. En Eclesiastés 3:15 vemos también algo muy importante. Dios tiene promesas tan padres en su palabra que es importante que nosotros los recordemos, las recordemos y que no se nos olvide todas esas promesas. Eclesiastés 3:15 nos dice, aquello que fue, ya es. Tú no puedes arreglar lo que pasó, no puedes. Dice, y lo que ha de ser fue ya. Pero vean lo que dice, y Dios restaura lo que pasó. Dios es un médico divino, increíble, que te puede traer sanidad en todos los aspectos de tu vida, pero es necesario sacarlo y hablarlo. Ya después, ya sanada esa herida, entonces ya queda en el pasado, hay paz con el pasado y le seguimos hacia adelante. Amén. Y bueno, por último, hay otra palabra que se define como devastación, que se define como desconsolada, que es devastación. Cuando, por ejemplo, un huracán entra, arrasa con todo y destruye todo. Un abuso sexual, una violación es algo así. Destruye todo lo que hay en el corazón de la víctima. Muchas sienten ganas de morirse, no tienen ganas de seguir viviendo. Pero tenemos que saber que Dios quiere reconstruir esos corazones. Ahora, me he topado con muchas personas, muchas jovencitas o mujeres ya grandes, que me cuentan que cuando les pasó fueron con su mamá y se lo contaron a su mamá. Sin embargo, su mamá o no les creyó o les dijo, seguramente tú hiciste algo para provocarlo. Y eso a mí me da un coraje. ¿Cómo crees, cómo puedes pensar que alguien va a inventar algo así? ¿Cómo puedes no creerle a tu hijo o a tu hija si te platica algo de eso? Tristemente muchas mujeres no quieren creerlo porque piensan, bueno, es que pues va a haber broncas familiares. Incluso hay muchas jovencitas que fueron abusadas por sus propios padres y la mamá dice, bueno, es que si hago algo, entonces, ¿cómo luego, si me salgo, cómo sostengo a mis hijos? Y hay mucho miedo y muchos se quedan callados.
hablan ellos, les dicen lo que les pasó, pero no hacen nada y se quedan callados. Y eso es una frustración también muy grande para los hijos, de ver que sus padres no les creyeron o no hacen nada. Entonces se hacen como conchita, se lo guardan en su corazón y ahí lo tienen. Y no pueden ser sanadas mientras lo guarden en su corazón. En una ocasión se me acercó una hermana que ya tenía como 72 años cuando yo compartí este tema de lo importante que era hablarlo. Al final me buscó y me dijo, tengo 72 años y apenas hoy, por primera vez, voy a hablarlo y a decir que fui abusada cuando era joven. Y yo me quedé, pues qué pantalones, ¿no? Después de tanto tiempo, la felicité y todo, pero qué tremendo es ver que tantos años estuvo batallando con baja autoestima, sintiéndose lo peor, sintiéndose una cucaracha, porque muchas se sienten culpables y piensan que ellos realmente lo provocaron, cuando que dices, ¿cómo van a provocar unos niños eso? Entonces, tristemente hay tanta gente, y ahorita con esto de la pandemia, el porcentaje de abusos ha aumentado de una manera impresionante, porque como se tienen que quedar en sus casas y no pueden salir, pues familiares cercanos abusan de sus otros familiares, y esto es algo tremendo. Entonces yo quiero que nos demos cuenta de cómo es muy importante sacar todo esto. Ahora, quiero sacar algo también, porque me han llegado muchas consejerías, y esto suena algo bien loco y se los voy a decir, de mujeres casadas que sienten que sus maridos las han violado. Entonces, ¿pero cómo? O sea, eso no es posible. Sí es posible. Y sus maridos cristianos, y se defienden sus maridos con 1 Corintios 7 del 1 al 5, quiero que lo leamos y vamos a explicarlo. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 7 del 1 al 5, porque muchas veces tanto el hombre o la mujer se puede tomar de este versículo para decir, te tienes que dejar y tenemos que tener relaciones, porque aquí lo dice, y ahorita lo voy a explicar. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es el deseo de Dios que tanto el marido como la esposa tengan relaciones sexuales. Pero Dios diseñó el sexo no para que se haga como los animales, de una manera carnal. Vean lo que dice Proverbios 5, 18 al 19, porque para Dios el sexo es algo sagrado, es algo santo, es algo que se tiene que disfrutar, pero lo tienen que disfrutar los dos. Es como la cereza del pastel. Entonces, vean lo que dice. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dice recréate, no sufras por tener relaciones sexuales. Y sí hay mujeres en donde
vienen conmigo y dicen, es que me siento como un objeto sexual para mi marido, me siento como si me violara. Y me saca este pasaje bíblico, o sea, el 1 de Corintios, de que no me debo de negar ni nada, pero durante todo el día me trata muy mal, y luego en la noche quiere que comamos, que le dé pollo, ya saben a lo que me refiero. Y la verdad es que qué ganas voy a tener si me trata mal durante todo el día. Necesitamos entender, varones que me escuchan, lo que dice Colosenses 3:19. Dice, maridos, bueno, me voy a esperar a que lo busquen, perdón. Colosenses 3:19. ¿Ya lo tienen? Porque esto es algo básico. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y en 1 de Pedro 3:7, mientras lo buscan, les platico, las mujeres no somos como los hombres. Las mujeres sí somos vasos frágiles. Las mujeres sí necesitamos que el hombre nos trate bien. Vean lo que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mientras explico esto, busquen Efesios 5:28 al 29, por favor. Vemos aquí que la mujer es un vaso frágil, y sí, ¿saben qué? Yo les voy a decir cómo está la neta. El hombre se prende con cualquier cosa. De hecho, la tentación a los hombres les entra por los ojos y se excita con cualquier cosa. La mujer es más difícil que se excite. La mujer es como una plancha, tarda en calentarse. Entonces necesita, para calentarse, que el hombre la trate bien. ¿Quieres tener victoria en tus relaciones sexuales? Trata bien a tu esposa, ámala, trátala como a vaso frágil, no seas áspero con ella. Y entonces vas a ver si no se entrega a ti y van a disfrutar los dos la cereza del pastel. Pero tristemente, dentro del cuerpo cristiano, dentro de la iglesia, encontramos a muchas mujeres que se sienten violadas, abusadas sexualmente por sus maridos, se sienten como objetos sexuales para su marido, y no es el diseño de Dios. Vean, vamos a Efesios 5:28 al 29, no sé si ya lo tengan, y con esto ya vamos a concluir esta lección. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Varón que me escuchas, lo que tú le hagas a tu esposa te lo estás haciendo a ti mismo. Mujer que me escuchas, lo que tú le haces a tu marido se lo estás haciendo a Dios. Entonces necesitamos entender que el hombre está para proteger a la mujer, no para utilizarla como si fuera un objeto, no para abusar de ella, sino para cuidarla, para protegerla, para amarla como Cristo ama a la iglesia. ¿A ti te gustaría que abusaran de ti? Yo creo que no. Y lo mismo pasa con tu esposa. Entonces yo sé que este es un tema fuerte, yo no sabía si compartirlo o no, pero pues ya lo compartí, ya ni modo. Yo espero que pueda ser de bendición. Y bueno, aquí termina esta lección. Acuérdense que terminando cada lección hay unos ejercicios y unas actividades que te toca hacer a ti de manera personal para ir sanando. Ahora, hay un libro
que Dios me permitió escribir. Esa ya está en Amazon, si lo quieres de manera digital, y si lo quieres de manera física, escríbeme a mi correo angelamaldonado.k@gmail.com. Y es un libro que escribí junto con una amiga muy querida que se llama Michelle López. El libro se llama Soy libre, abuso sexual. En este libro ella entrevistó a un joven que fue abusado sexualmente y él nos va narrando paso a paso lo que fue sintiendo y cómo Dios lo fue sanando. Ella hizo esa parte y yo hice la parte de buscar en la palabra de Dios todo, pues todo el contenido y todo. Y yo creo que es un libro que puede ayudarte muchísimo. Si tú has pasado por un abuso sexual, yo te lo recomiendo muchísimo. O si sabes de alguien que pasó por algo así, pues también es bueno poder ayudar, aunque sea de esa manera. Y bueno, aquí terminamos. Vamos a orar para despedirnos. Acuérdate lo importante que es hablar y no callar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado. Te rogamos, Señor, que tú nos muestres qué es lo que debemos de hablar, con quién hablarlo, con quién nos podemos abrir para poder comenzar nuestra sanidad. Padre Celestial, pongo delante de ti a todos los hombres y las mujeres que nos están escuchando en estos cursos de sanidad interior que vamos a tener. Yo te ruego que tú hagas la obra perfecta en sus vidas, porque uno hace lo posible, pero tú haces lo imposible. Solo tú puedes examinar sus corazones, solo tú los puedes entender y hacer esa cirugía de corazón abierto para restaurarla, Señor, y restaurarlos, Padre. Pongo en tus manos a todas estas personas. Gracias por este tiempo, síguenos ayudando para dar este curso y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación